tubérculo menor o troquín, inserción del subescapular, tubérculo mayor o troquíter, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, ¿ya? Otra vez, subescapular, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor. Estos forman los músculos rotadores del hombro, que les llaman manguito de los rotadores. Manguito de los rotadores o músculos rotadores del hombro, estos cuatro, ¿no? Estos cuatro músculos, los que se insertan en el troquín y en troquíter, son los rotadores del hombro. Bien. Ahora, inserción del pectoral mayor, dorsal ancho y redondo mayor, ¿ya? Pectoral mayor en la, ¿cómo se llama esta zona? Les dije, cresta del tubérculo mayor, con labio externo de la correa bicipital. Pectoral mayor, acá ubicamos, ¿qué les dije? Dorsal ancho y redondo mayor, ¿ya? Bueno, hay una mnemotecnia para eso, mnemotecnia de chicas. No le digo eso porque esto se lo inventó una profesora. Ella decía, un ancho entre dos mayores, decía ella. No sé, eso lo inventó una profesora, no es mío. Yo nunca se me hubiera ocurrido. Ya, o sea, dorsal ancho. Y acá tenemos pectoral mayor y el otro redondo mayor. Bueno, esa es la forma como ella se acordaba, ¿no? La profesora. Ya, mi mnemotecnia es pedo mayor. Y yo soy más chabacano. Porque no sé quién es más chabacano de los dos, pero ahí está. ¿Ya? Pectoral mayor, dorsal ancho, redondo mayor, ¿ya? Esas son las dos formas como nos podemos acordar los músculos que van acá de lateral a medial, ¿ya? Les dije que por acá pasa el tendón de la porción larga del bíceps, ¿no? Seguimos avanzando, acá está la inserción del deltoides en la B deltoidea, coracobraquial en esta zona, en esta parte medial, cara medial y anterior, coracobraquial, ¿ya? Acá tenemos hacia abajo un poco de la parte del canal de torsión, parte del tríceps, de la cabeza lateral del tríceps que viene hacia acá. Cabeza lateral del tríceps y en esta zona de acá es el músculo braquial, simplemente braquial o también llamado braquial anterior. Braquial o braquial anterior es lo mismo, en su Biblia dice braquial. ¿Ya? Braquial o braquial anterior en toda esta zona. Y acá en la cara posterior en verdad prácticamente no hay nada, ¿no? Solamente esta parte del deltoides que viene para acá. El tríceps que está en esta zona, no hay más cosas, no hay mayores cosas acá. Ahora nos vamos a ver la epitróclea y el epicóndilo. Epitróclea y epicóndilo. Músculos epitrocleares o también llamados músculos flexores, ¿no? También hay músculos epicondilios. Los epicondilios suelen ser extensores, salvo uno que se encuentra un poco más arriba de la cresta supracondilia, o se llama cresta supracondilia, en verdad, en esta zona. Esta zona que es la cresta supracondilia, acá se va a insertar el músculo supinador largo o brachiorradial. Este es el único músculo de esta zona, de la parte lateral y distal del húmero, que es flexor, ¿ya? El supinador largo o brachiorradial, o simplemente brachiorradial, ¿no? Como en su Biblia dice brachiorradial, supinador largo. Ese es el principal músculo, les diré, que flexiona el antebrazo sobre el brazo, este supinador largo. El resto de acá son extensores. Ahora seguimos con los extensores mejor, ¿eh? Entonces, estos músculos extensores van a tener acá diferentes fascículos en donde se van a originar. Encontramos, por ejemplo, los radiales, ¿no? Primer y segundo radial, o extensor radial largo y extensor radial corto. También tenemos más abajo el extensor común de los dedos y el extensor propio del quinto dedo. Esos son los que se ubican acá. A ver, repito otra vez. Primer y segundo radial, o extensor radial largo y extensor radial corto. Extensor común de los dedos, extensor propio del quinto dedo, y ahí queda. Esos son los que hay acá, extensores. Ahora nos vamos acá. Flexores. Primero vamos a tener el pronador redondo, ¿no? Pronador redondo primero, que tiene como una forma un poco oblicua, ¿no? De medial a lateral, oblicuo. Pronador redondo. Luego ubicamos palmar mayor. El palmar mayor en su Biblia le llaman flexor radial del carpo. Palmar mayor o flexor radial del carpo. Luego tenemos palmar menor, que en su Biblia le llaman palmar largo. ¿Ya? Repito, palmar mayor o flexor radial del carpo. Palmar menor o palmar largo, ¿no?
Luego tenemos el flexor común superficial de los dedos, que también se va a originar acá, flexor común superficial de los dedos. Y finalmente el cubital anterior. También ubicamos en esta zona el flexor profundo de los dedos. Pero el flexor profundo de los dedos, este no es su único origen, tiene otro origen más, que ya es en el antebrazo, pero acá también tenemos un origen. Entonces repito, ¿cuál era? Palmar mayor o flexor radial del carpo, palmar menor o palmar largo, flexor común superficial de los dedos, cubital anterior, flexor profundo de los dedos. Pero antes de todos estaba uno, les dije, pronador redondo, ¿no? Es el primerito que baja. ¿Ya? Entonces, esos son los músculos de esta zona. Bueno, unos musculitos más o menos. ¿Qué más? A ver acá. Ya, ahí está. Bueno, acá no hay muchas inserciones, ¿verdad? A veces es un poco confuso las inserciones y orígenes acá. Hay algunas zonas de que pueden resultar un poco confusas, pero yo les digo lo que es más concreto, ¿no? Inicialmente, acá vemos, por ejemplo, en esta zona, acá debe llegar el músculo braquial anterior. Ya acá debe llegar el músculo braquial anterior, en esta zona de la apófisis coronoides, braquial anterior o braquial simplemente, y también debe llegar parte del bíceps. O sea, el bíceps tiene acá una digitación muy pequeña, el braquial anterior tiene otra, y acá en el tubérculo del radio, también se llama tuberosidad bicipital, también se llama porque acá se inserta el bíceps, el tendón común del bíceps. Entonces el bíceps en verdad se describe que tiene una inserción principal en esta zona, otra más a través de la aponeurosis bicipital, que es una inserción más pequeña que lo vamos a ver en el momento de la disección, y una pequeña digitación acá, que es muy pequeña. Y esta digitación en esta zona es inconstante, incluso no siempre se encuentra. ¿Ya? Entonces seguimos avanzando. Acá tenemos inserciones del supinador corto y supinador corto acá. Supinador corto así es medio oblicuo también. Supinador corto o simplemente supinador. Entonces hay dos supinadores, supinador largo o braquiorradial y el supinador corto o supinador a secas. El supinador largo o braquiorradial, les dije que se originaba en la cresta supracondilia y luego va a descender el braquiorradial o supinador largo para terminar en la apófisis estiloides del radio, en esta parte más distal. Por eso es que es flexor. Si se jala acá, flexiona. Entonces el supinador largo es flexor. Y el supinador corto, ese sí supina de verdad, ¿no? Porque va de, digamos, de cúbito a radio, ¿no? Y hace este movimiento. Entonces, supinador. Seguimos y acá tenemos la membrana interósea entre los bordes interóseos de cada uno de estos huesos. Y también tenemos el flexor profundo de los dedos sobre la membrana interósea y sobre la cara anterior del cúbito y parte de la cara anterior también del radio. Y luego acá tenemos el flexor largo del primer dedo en esta parte más distal, es el flexor largo del primer dedo. Y finalmente, en la parte más distal tenemos el pronador cuadrado acá. Es lo más fácil de acordarse, ¿no? El pronador cuadrado en la parte más distal. Posterior. En la cara posterior, acá primero ubicamos, ¿cómo se llamaba esto? Olecranon, ¿no? El olecranon. Entonces acá ubicamos inserción del tríceps, el tríceps y el anconio. Tríceps, anconio, es el único que llega acá, al olecranon, tríceps y anconio. Y luego seguimos por acá bajando y acá tenemos inserciones musculares un poco más difusas probablemente, ¿no? Acá ubicamos por ejemplo el extensor común de los dedos y más hacia abajo encontramos cómo discurren los tendones de las correderas, ¿no? Acá primero ubicamos del primer y segundo radial en esta zona, este de acá que les dije que es el tubérculo de Lister o tuberosidad dorsal del radio, y luego acá viene el tendón del extensor largo del primer dedo. Entonces este tubérculo de Lister se encuentra entre el segundo radial y el extensor largo del primer dedo, son los dos que delimitan acá, ¿ya? Y luego acá, bueno, más seguido viene el extensor común de los dedos, el extensor propio del quinto dedo, los que pasan por esta zona. Y no hay más. Ahora sí repaso.